Saludos amigos, casi buenas tardes, pero aquí estamos, como todos los días. Tres Patines, La Tremenda Corte, Manuel Jiménez, Nelson Encarnación, Gregory Caimares. Muy buen día. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, queridos compañeros. Yo no sé por qué tú metes eso de que casi tarde. Eso es un chisme y una agresión allá atrás, los muchachos, que ayer los elogiábamos. Muchachos, defiéndanse. No, yo estoy aquí para defenderlo. Defiéndanse, muchachos. Nelson está asumiendo la abogacía. Así Pero es, ya está. sí. Pues bien, listos para tratar, como dice Manuel, de llenar las expectativas de nuestros televidentes. Sí. Así es, buenos días amigos televidentes, buenos días Gregory, buenos días Nelson. Bueno, un día bastante intenso, me refiero ya hasta la madrugada de hoy. Así es que como siempre nosotros estaremos habitualmente ofreciendo información y comentarios muy oportunos sobre los hechos que han ocurrido tanto aquí como en el entorno internacional. Y de inmediato, para ganar tiempo, porque Gregory se está quejando de la hora en que entramos. Este miércoles 18 de enero. Se nos van los televidentes que a las 7 ponen la... Sí, este miércoles 18 de enero, el Instituto Dominicano de Meteorología, el INDOMET. ¿De dónde? ¿De qué mes? 18 de marzo del 2026. Está diciendo INDOMET que hoy miércoles, durante el transcurso de las horas matutinas, observaremos un cielo mayormente soleado sobre gran parte del territorio nacional. No obstante, se prevén ocasionales campos nubosos generadores de algunos chubascos aislados de corta duración, principalmente en diferentes localidades de las regiones noreste, suroeste y la cordillera central, debido a la humedad influenciada por el viento moderado del este-sureste. Mientras tanto, en horas de la tarde, dichas precipitaciones serán un poco más notorias, extendiéndose paulatinamente hacia distintas provincias del territorio nacional, tales como San Cristóbal, San José de Ocoa, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales, Independencia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, La Vega y Monseñor Noel, entre otras. Dichas precipitaciones prevemos que disminuyan paulatinamente a medida que avance la noche. En ambas costas del país, en la caribeña y en la atlántica, hay recomendaciones debido a oleaje peligroso y vientos anormales, moderados a fuertes, y los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, deben permanecer en puerto y estar atentos a las informaciones de los organismos competentes. Eso es lo que está diciendo el INDOMET. Y a mí me llama la atención porque este año, el 2026, mantiene un comportamiento prácticamente igual al régimen de lluvia que se observó durante el año 2025. Semanas vienen y semanas van, hay días que se pronostica cielo despejado, pero mayormente 3 de los 5 días de la semana, digo de los 5 días laborables de la semana, hay pronóstico de lluvias sobre gran parte del territorio nacional. Así es el comportamiento del clima en República Dominicana, un patrón que lo hemos tenido prácticamente en los últimos años. Yo no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, que se haya producido alguna sequía significativa en determinadas regiones del país que motive, como en años anteriores, tener que los organismos correspondientes intervenir haciendo pozos para evitar, para garantizar agua potable, por ejemplo, para el ganado, para un ejemplo así. Pero esto en definitiva nos conviene porque la gran sequía, un aliado importante. La gran sequía de los últimos años se produjo, sin mal no recuerdo, en el año 2018. Una gran sequía que afectó fundamentalmente la línea noroeste, de Mao, hacia toda la línea hasta la frontera. Y allí hubo una gran pérdida de ganado. Murieron muchas reses, sobre todo el ganado vacuno fue bastante golpeado. Pero después, el régimen de lluvia, como tú señalas, se ha modificado y todos los años
llueve alrededor de 7 u 8 meses del año, que eso es un régimen de lluvia bastante saludable, bastante apropiado, sobre todo para un país tropical como es la República Dominicana. Y ustedes recuerdan que en aquella oportunidad hubo que movilizar estos mecanismos de generación de pasto para llevarlo al ganado, habilitar pozos. Bueno, y las autoridades actuaron rápido, ¿verdad? Y creo que sirvió para como una buena experiencia para cuando se produzca otra sequía, que no hay ninguna duda que se va a producir por esto del cambio climático. Ya tienen, por ejemplo, ya tienen por lo menos avanzada parte de la experiencia, que es lo mismo que ocurre con todos los años con la temporada de huracanes. Sí. Bien, pues ganó en el día de ayer, en la noche de ayer, Venezuela, el Clásico Mundial de Béisbol. Ahí hay imágenes del momento El final, último out, donde el pitcher de Venezuela logra ponchar al bateador norteamericano. Venezuela en un partido cerrado, un partido interesantísimo, pues logra por primera vez coronarse campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Felicidades al equipo venezolano y a la nación venezolana, por supuesto. Bueno, así es, un buen partido, un partido cerrado. Venezuela tomó la delantera 2-1 y luego viene el jonrón de Harper. Y yo le decía a los muchachos fuera de la cámara que ahora el béisbol se auxilia mucho de las matemáticas. Y las matemáticas son las estadísticas, las probabilidades, con proyecciones probabilísticas, incluso, así como se hacen proyecciones probabilísticas en las estadísticas. Eso que le llaman de que sabermetría, así le llaman, dice, es justamente el uso de herramientas matemáticas para definir lo que pudiera ocurrir en una determinada situación del juego. Y ayer para Harper, las matemáticas estaban a favor de él, las probabilidades, porque es un bateador no jonronero así como Aaron Judge, por ejemplo, que son pocos, pero sí él batea jonrones. Y durante todo el clásico había bateado, creo que 4 hits. sí. Entonces sus probabilidades estaban a favor. El pitcher, no el pitcher, pues el catcher de Venezuela, Salvador Pérez, que es un catcher de grandes ligas, le pidió exactamente el lanzamiento localizado donde él quería que estuviera. Y el pitcher lo puso en el lugar donde Salvador Pérez lo pidió. Pero Harper estaba esperando justamente ese lanzamiento. Y el resultado fue el cuadrangular para empatar el juego. La otra situación que veníamos comentando del camerino acá, Manuel y yo, se presentó un poquito menos favorable para Venezuela que para la República Dominicana. Dan un hit y el manager trae a un corredor, a una persona que no es del roster habitual, ¿verdad? No es entra a correr porque es un robador de base. ¿Qué hizo? Sanoja se llama, se robó la segunda y anotó fácilmente con el doble de Eugenio Suárez. La misma situación, un poco más favorable para nosotros en el juego anterior. Y lo dijimos en su momento. Austin Wells da un doble y Ketel Marte da un hit, pero Austin Wells no puede anotar. Si la máquina hubiese hecho, lo hizo ayer el manager de Venezuela, que fue traer un corredor emergente, y el corredor emergente ideal se llamaba Junior Lake, la historia se estuviera probablemente contando
de otra manera. Pero todo eso es lo que pudo haber sido y no fue. Y no fue. Bueno, así es. Yo no tengo nada que agregar a lo que usted ha señalado. Como usted dijo, lo veníamos comentando precisamente camino ya hacia el estudio. Mis felicitaciones al equipo de Venezuela, pero realmente las cosas sucedieron así como usted la está exponiendo. Así es. Miren, señores, bastante intenso el conflicto en el Medio Oriente en las últimas horas. Hay informaciones de que en la madrugada de hoy Irán atacó con más de 100 misiles a Israel. Espérate, porque el presidente Trump dijo que ese conflicto, no, ya esto está terminado. Bueno, y ya Irán no tiene capacidad de... Esa es la narrativa. Bueno, atacó con más, ahí ustedes ven fílmica del ataque que se produjo esta madrugada contra Israel. Se está denunciando que Irán está utilizando la llamada bomba racimo, que es un recurso que está prohibido en conflictos bélicos que se sostienen entre países. Esto se denunció en la madrugada de hoy, de que se está utilizando esta bomba racimo, lo que indica que Irán todavía tiene una gran capacidad de fuego, muy a pesar de esa narrativa, de ese discurso del presidente Trump. La situación se complica bastante porque Israel no solamente está enfrentando el lanzamiento de misiles, esa ofensiva de Irán, sino que ha iniciado una operación terrestre en el Líbano que igualmente de alguna manera distrae un poco lo que es concentrarse con los ataques de Israel. Es decir, que está librando dos guerras al mismo tiempo, aunque usted tenga la impresión de que se trata de una sola guerra, pero son dos frentes que tiene abiertos en el caso de Israel. Miren, el tema es bastante, como dije, ha crecido bastante y quizá me prolongue un poco porque la verdad es que hay muchas informaciones que compartir con ustedes alrededor de este conflicto. Dice que en las últimas 24 horas la guerra regional se ha agravado en 3 frentes a la vez. Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y varios países del Golfo. Israel intensificó su ofensiva sobre Beirut y Donald Trump elevó la presión pública sobre la OTAN y otros socios para que ayuden a reabrir o asegurar el estrecho de Hormuz sin lograr respaldo amplio. Al mismo tiempo, el mercado petrolero sigue extremadamente sensible. El barril de Brent se mantiene por encima de los $100, aunque con alta volatilidad. Según la agencia AP, Irán lanzó este miércoles 18 de marzo nuevos misiles contra Israel, incluidos misiles de múltiple cabeza, y al menos 2 civiles murieron cerca de Tel Aviv. Estos ataques fueron presentados por Teherán como represalia por la muerte de altos cargos iraníes en bombardeos previos que realizó Israel. En paralelo, Irán amplió la presión regional atacando o intentando golpear objetivos en Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, con impactos sobre infraestructuras petroleras, puertos y emplazamientos militares. Según AP, Reuters y otros medios coinciden en que la guerra ya está afectando directamente a los estados árabes del Golfo, no solo de manera indirecta, vía energía y transporte marítimo. El efecto inmediato es una militarización acelerada del Golfo, mayor riesgo para terminales energéticas, rutas de exportación y bases militares. Emiratos Árabes reconoció que estudia sumarse a un eventual esfuerzo internacional liderado por Washington para asegurar la navegación, aunque sin comprometerse todavía. La Unión Europea, en cambio, ha dejado claro que no quiere entrar militarmente en esta fase del conflicto. La situación en el estrecho de Hormuz es ahora el punto más sensible del conflicto. Reuters, la agencia Reuters reportó el 17 de marzo que la Casa Blanca afirmó que algunos petroleros están empezando a pasar poco a poco por el estrecho, señal de una apertura parcial o al menos de una menor capacidad iraní para bloquear totalmente ese estrecho.
pero Irán sigue defendiendo que tras la guerra debe imponerse un nuevo protocolo de paso por el estrecho de Hormuz, acorde con sus intereses y lo de la región. AP, la agencia AP, añadió que algunos barcos han conseguido cruzar, mientras otros tráficos siguen muy restringidos o dependen de negociaciones y rutas de alto riesgo. La respuesta más precisa es: no hay cierre hermético. Por ejemplo, eso es lo que se estaba informando ayer. No hay cierre hermético total, pero sí una interrupción severa, selectiva y militarizada en el estrecho de Hormuz. Por ejemplo, Reuters habla de tránsito que comienza a reanudarse en algunos casos. AP describe una circulación limitada con parte del tráfico petrolero aún pasando y otras rutas bloqueadas o fuertemente amenazadas. Esto basta para tensionar el mercado global, porque el estrecho de Hormuz pasa una parte crítica del petróleo mundial. El Brent sigue siendo el termómetro central. AP reportó este miércoles un precio en torno a $103.14 por barril, después de haber superado los $106 en días recientes. El crudo estadounidense, es decir, el West Texas, que es el que nosotros consumimos, se situó cerca de $94.67 el barril. Reuters y otros reportes coinciden en que la guerra y la amenaza sobre Hormuz ha disparado los precios energéticos y alimentado temores inflacionarios globales. Y concluyendo, Israel realizó este miércoles, una de sus jornadas más intensas de bombardeos sobre Beirut central desde que comenzó su guerra actual con Hezbollah. Reuters informó que de al menos 10 muertos y 27 heridos, con 4 ataques en 8 horas y la destrucción de un edificio de 10 plantas. Los barrios alcanzados incluyen zonas cercanas al centro de la capital de Beirut y al menos uno de los casos hubo aviso previo de evacuación. Es una escalada importante porque traslada la presión militar a áreas urbanas densamente pobladas de Beirut. Por su parte, el presidente Donald Trump endureció ayer sus ataques contra sus aliados de la OTAN. Yo no sé si todavía son aliados, pero contra los aliados de la OTAN, por no responder a su llamado para ayudar a la seguridad del estrecho de Hormuz y en particular en el Golfo Pérsico. Reuters, la agencia Reuters cita calificando la negativa como un error muy estúpido, fue lo que dijo Trump, que la no aceptación de su llamado a los países aliados para formar esta fuerza multinacional que contribuya con la seguridad del tránsito a través del estrecho de Hormuz, dice Trump que fue un error muy estúpido. Dijo que en definitiva era una especie de ensayo, que Estados Unidos no necesita de ese concurso, que Estados Unidos se encargará solo de garantizar ese tránsito, pero es un estilo muy particular del presidente de los Estados Unidos. Bueno, ya ustedes saben la respuesta europea, evidentemente que no solamente Europa, sino en el caso de Japón. Trump inicialmente incluyó su llamado también a China. China sencillamente ignoró el llamado porque ni siquiera dijo sí o no, sencillamente se quedó callada diciendo que esto no es conmigo. Bueno, ya para concluir, dice diversas agencias de prensa, entre ellos Reuters, dice que la combinación de OTAN, China distante, Japón bajo presión y el Golfo Pérsico bajo fuego deja a Washington bastante más aislado de lo que Trump esperaba. Reuters concretamente también mostró que Japón enfrenta enormes obstáculos internos y legales para acompañar cualquier escolta militar en el estrecho de Hormuz. El mensaje general es que muchos socios ven la seguridad del estrecho como crucial, pero no quieren quedar atrapados en una guerra abierta contra Irán. Como ustedes ven, se trata de un conflicto que en vez de disminuir tensión, aumenta tensiones.
aumenta tensiones, sobre todo porque Irán sigue demostrando que tiene capacidad de respuesta y de fuego. Yo diría que, de acuerdo a las informaciones que están ofreciendo dos agencias de noticias internacionales muy importantes, como es el caso de Reuters y AP, yo diría que en estas últimas horas quien ha llevado la ofensiva en los ataques es precisamente Irán. Esto es lo que se está mostrando, lo que ustedes han visto en las fílmicas que hemos pasado. Gran parte de esos videos, de esa fílmica, son de ataques iraníes hacia Israel. Es decir, eso que ustedes vieron, ese fuego intenso con consecuencia de impacto en territorio de Israel, eso es básicamente lo que está ocurriendo en Israel y países del Golfo que son blancos igualmente de los ataques iraníes. No se sabe cuándo terminará este conflicto, ya prácticamente estamos entrando en la cuarta semana, el presidente Trump puso un límite de 4 a 5 semanas, pero ya prácticamente el lunes entramos en una cuarta semana, el inicio de una cuarta semana, con un conflicto en escalada y, como dice este resumen que acabo de presentar, Washington cada vez más aislado. Uno mira, Nelson, para que tú que vas a hablar ahora, pero uno mira esos videos que se presentaron ahí y son dos países, dos sociedades, dos grupos de personas desgarrándose inmisericordiamente. Uno de los videos, escúchame Gregory, uno de los videos que presenta una de las imágenes más dramáticas, que es un edificio desplomándose. Ese fue un ataque de Israel al Líbano, a la capital de Beirut, la capital del Líbano. Las demás devastaciones están divididas entre Teherán, por el lado de Irán. Bueno, termina, pero yo... No, era esa reflexión hasta dolorosa. Cada vez que uno ve una imagen de esa, por ejemplo, esa la que tú mencionas, y cada una de las otras que vemos, a partir de ese minuto, a partir de ese segundo, hay decenas de seres humanos que ya no continúan sobre la faz de la tierra. Y eso uno lo comenta acá como reseña informativa, pero duele, aún a la distancia, duele. Son miles y miles de personas, niños, hombres. No combatientes. Exacto, que pierden la vida de manera triste. Que no son beligerantes. Yo no sé, sobre ese mismo tema, a ver si Carlos puede ubicar un videíto donde se ve donde militares israelíes llegan a una celebración, un encuentro familiar una boda que se tiene en Beirut, y observen el comportamiento de los militares. Ahí se oye gritos de los presentes. Eso es ya Israel sobre el Líbano para atacar a Hezbollah. Y situaciones así se están presentando mucho. Ayer, por ejemplo, se quejaban en Beirut de que ambulancias que intervienen cuando hay este tipo de bombardeo han sido atacadas por Israel, porque Israel considera que, o dice, que Hezbollah utiliza ambulancias para objetivos militares. Ellos lo niegan, pero ha habido ataques a ambulancias que han ido a una situación de emergencia que se ha presentado en sectores del Líbano. Lo que sí es que ese ejército israelí ya ha avanzado bastante sobre el Líbano, y la preocupación que se tiene es de que ya el ejército formal del Líbano puede involucrarse en el conflicto, porque Israel ha amenazado que, debido a que el ejército del Líbano no ha frenado a Hezbollah, ellos van a considerar a ese ejército como también blanco de sus ataques. No sería la primera vez, porque ha habido varias incursiones anteriores. Esta es el conflicto número que usted quiera ponerle, entre esas operaciones que lanza Israel contra el Líbano, una edición nueva, porque el conflicto hay que remontarlo a varias décadas anteriores. Solo quiero referir, para no distraer el tiempo con esos elementos históricos, pero sí hay que recordar la incursión más cruenta que ha tenido Israel en el Líbano, aquella
masacre impresionante de Sabra y Yatila, dirigida por, en ese momento, el ministro de Defensa era Ariel Sharon, que después llegó a ser primer ministro. Tuvo acusaciones de crímenes de lesa humanidad que no tuvieron ninguna repercusión legal en términos del ordenamiento jurídico internacional, pero sí, el diablo lo cobró, lo mantuvo durante 5 años en estado de coma, sin saber que existía, y lo tuvo que pagar. Y así, hay quienes se alegran de que... Bueno, para un religioso diría que fue un castigo de Dios, no del diablo. No, yo creo que fue el diablo. Hay quienes se están alegrando porque Irán le puso precio a la cabeza y amenazó con matarlo. Que no es tan fácil conseguirlo, pero no es difícil. O sea, no es imposible. Contra Benjamín Netanyahu, otro criminal al estilo de Ariel Sharon. Pero yo creo que no se puede alegrar nadie de que a Benjamín Netanyahu lo mate una bomba, porque así es muy fácil. No, tiene que morir igualito que Ariel Sharon. Sobre todo, mejor si fuera una prisión. Pero ya eso quería hacer una referencia. Lo otro es la narrativa confusa que usan tanto Estados Unidos como Irán, y es natural en la guerra. La propaganda es fundamental en la guerra para incentivar a su ejército y desmoralizar al contrario. Una de las narrativas más importantes del presidente Trump es que a Irán le desbarataron la marina. No estamos hablando de una batalla naval. Por consiguiente, la marina no tiene ningún sentido. Bueno, decía han destruido 100 barcos de la marina iraní. Eso es bueno para si llega una batalla naval. Ese no es el escenario. La otra, bueno, que le queda una capacidad de alrededor de un 8% a la capacidad de misiles, de lanzar misiles y drones a las Fuerzas Armadas de Irán. Lo de esta madrugada demuestra exactamente lo contrario. Una lluvia que se calcula en 100 misiles, no fueron 100 misiles. Y ahí voy a aclarar esa queja del ejército israelí, que no tiene ninguna moral para quejarse de nada que implique violación al protocolo de guerra. Porque ¿qué fue lo que hizo, o qué es lo que ha hecho el ejército israelí en Gaza? Violar los protocolos de guerra. Uno de ellos es prohibido expresamente por las Naciones Unidas. Que en las condiciones actuales, prohibido por las Naciones Unidas es prohibido por nadie, porque eso no existe. Se llama usar el hambre como herramienta de guerra. ¿Y qué hizo durante meses Israel, las Fuerzas Armadas de Israel? Que bloquearon la entrada de ayuda humanitaria procedente incluso de la propia ONU en Gaza. Llamar para provocar muerte por inanición. Eso está que no hay que interpretarlo, eso está claramente prohibido por las Naciones Unidas. Violación del protocolo de guerra. Las bombas de racimo están prohibidas. Bombas de racimo. Lo que Irán está lanzando no son bombas. Las bombas se lanzan desde los aviones. Y esas están prohibidas, como estaban prohibidas en Vietnam las bombas de napalm. Pero el reporte periodístico indica que Irán está utilizando las bombas de racimo. Bombas de racimo no. Oye, es una tecnología iraní, que no creo que sea propiamente iraní. Es que los misiles balísticos que usa Irán, cuando ingresan al espacio del objetivo, dispersan otros misiles. Son una especie de misiles asociados. ¿Por qué? Porque, y no solo lo han usado otros, ¿por qué? Porque se entiende que la defensa del enemigo, en este caso de Israel, o de los Estados Unidos, y en el caso de Israel y de Estados Unidos, del enemigo iraní, cuando se logra detectar
la presencia de un misil, de estos misiles balísticos, el misil que va a destruir al enemigo está programado para que se concentre en ese misil. Pero cuando ese misil dispersa una especie de misilitos hijos, disloca al misil interceptor, porque está programado para golpear un misil. Y entonces esa lluvia de misiles que se ve proviene de misiles centrales que se dispersan en 12. Uno se dispersa en 12 misiles. Y esa es la... O sea, es como si fuera un autobús que trajera adentro de muchísimos pasajeros otros misiles. Exactamente. La narrativa de Irán y la seguridad con que Irán está respondiendo a la narrativa contraria es justamente porque ellos tienen una tecnología de ese calibre, y esos son los misiles balísticos. Todavía no ha entrado en los misiles hipersónicos, que no hay forma, creo que lanzó uno o dos, no hay forma de detectarlo, porque se van a la atmósfera, salen de la atmósfera, ingresan al territorio, los interceptores lo persiguen y el misil le cambia de dirección y le va cambiando de dirección constantemente y no hay forma de destruirlo. Son algunos misiles que ha usado Rusia en Ucrania, sí. Y por eso han sido devastadores. Irán tiene miles de misiles de ese tipo. Dicen algunos expertos a la distancia, porque tampoco Irán no ha permitido que nunca nadie le inspeccione su arsenal balístico. Dicen algunos expertos que la capacidad de Irán de provocar daño con estos misiles, de ese tipo de misiles, está intacta. Si eso es así, uno tiene que cruzar los dedos de que eso no sea real. Bueno, porque de otra manera esa guerra va para largo. La esencia de Irán es hacer daño, porque ¿qué otra cosa hace Irán que no sea hacer daño y vender petróleo? Bueno, dicho así, es como que es un país de malignos. Bueno, yo lo he escuchado tranquilo, es una exposición bastante concisa en términos de datos, sobre todo datos del poderío bélico de Irán. Y un buen petróleo que Yo, en primer lugar, esto es una guerra abierta. Es una guerra abierta donde el protocolo lo imponen precisamente los actores temiendo consecuencias sobre consecuencias. Es decir, yo no utilizo este tipo de armas porque esto puede traer tales consecuencias. Es muy parecido a lo que hizo Estados Unidos con el bombardeo a la isla de Kars. Es decir, yo voy a bombardear objetivos que yo considero que no generan otras consecuencias. Y de hecho no atacó los depósitos ni los pozos petroleros que tiene Irán en esa isla porque supone que eso va a tener una consecuencia no solamente en el precio del petróleo, sino también la reacción de Irán atacando iguales yacimientos y refinerías en torno al Golfo. Es cierto, se ha dicho siempre que Irán tiene misiles hipersónicos. Rusia lo tiene, ahí puede ser que esa producción sea una tecnología combinada entre Rusia e Irán, pero Estados Unidos no ha descartado que igualmente posea misiles hipersónicos. Estados Unidos incluso dijo que había hecho pruebas de misiles hipersónicos antes de iniciar este conflicto, mucho antes de iniciar este conflicto. Es decir, que la utilización por parte de Irán de misiles hipersónicos provocaría que Estados Unidos igualmente escale utilizando armamento más sofisticado, de mayor destrucción masiva, y entonces, como usted dice, la guerra se convertiría prácticamente en una catástrofe. Tanto Estados Unidos como Irán han advertido de que no han utilizado todo su poder de fuego, y hay que creérselo. Sobre todo a Estados Unidos. Sí, hay que creérselo. Puede ser propaganda, pero es mejor creérselo. Exactamente, sí. Es mejor creérselo de que Trump ha dicho, nosotros somos el poder militar más grande que tiene el mundo.
No hemos cierto. utilizado toda nuestra fuerza en Irán, No. contra Irán. Y se entiende porque han sido cautos. Ese ejemplo que puse del ataque reciente a la isla de Car, eso demuestra prudencia. Demuestra prudencia para no escalar el conflicto ya hacia áreas que resulten incontrolables. Lo cierto es, vuelvo y te repito, que es un conflicto abierto, un conflicto que amenaza peligrosamente e involucrar ya a toda la región. Gracias a Dios que los países de la OTAN, prácticamente los países europeos y Japón, entendieron que no tienen nada que buscar en esta guerra, que su involucramiento simplemente hace que el conflicto se torne mundial. Es decir, porque estamos hablando ya de un involucramiento de la OTAN, la fuerza militar más grande que tiene el mundo. Entonces, yo creo que la decisión de Trump de solicitar el auxilio, incluso hasta de China, evidencia que Estados Unidos está admitiendo que no tiene la capacidad de garantizar el tránsito a través del estrecho de Hormuz. Que no fue un auxilio, fue una ayuda. Bueno, auxilio y ayuda es lo mismo. No, Es decir, el auxilio cuando tú te estás ahogando. Bueno, pero quizá yo lo dije en ese sentido, porque el problema es de que se está hablando de que hay alrededor de 200 militares de Estados Unidos muertos, heridos. Se está hablando de 16 muertos hasta la fecha. Es decir, ese impacto a 3 semanas del conflicto, quizá Estados Unidos no lo esperaba. Se está hablando de un daño significativo, al menos en 3 ciudades israelíes, importantes. No hay mucha información sobre esto porque no se permite a los medios independientes ir al terreno donde impactan estos misiles, investigar realmente el daño que han hecho, porque tanto Estados Unidos como Israel están manejando esto, bueno, Irán hasta cierto punto, Sí, pero lo están manejando de manera prudente, de forma estratégica, que no se vea el impacto que está teniendo la guerra en el desarrollo del conflicto. Pero, como yo decía, ya el lunes entramos en la 4ª semana del conflicto, sin que se vislumbre una solución al doblar de la esquina. No hay solución porque la vía diplomática parece totalmente cerrada. No, está cerrada. No hay ningún país que se ofrezca como mediador. No. Y en este caso, Rusia y China serían 2 candidatos importantes para mediar frente a Irán, pero no están en disposición Se han quedado exactamente, equidistantes. no están en disposición de dar ese paso, lo que implica que la solución del conflicto cae al terreno militar, o que uno de los actores plantee una negociación con mira a lograr un cese al fuego, y eso, por lo que ayer llamábamos el ego, no lo va a hacer, porque el país cerrado que lo haga evidencia que está perdiendo la guerra. Posibilidad cerrada. Antes de irnos a la pausa, bueno, ya no tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Pero un daño colateral de la guerra, me refiero en este caso a la administración Trump, fue la renuncia en el día de ayer del director de la agencia antiterrorista de los Estados Unidos, el señor... Dice Trump que no tiene temple. Ken. Bueno, dice que no tiene temple, pero cuando lo presentó como candidato a ese cargo, lo elogió de manera muy subió allá arriba. Muy profusa, y salió con él en imágenes presentándolo como el candidato ideal para liderar esa agencia que lucha contra el terrorismo. Fundamentalmente la carta del señor Ken, es ahí donde le mete un pinchazo bien fuerte a la posición del gobierno de los Estados Unidos, es que él dice que esa guerra se lanzó, en primer lugar, sin ninguna motivación real, porque Irán nunca ha sido una amenaza inminente para los Estados Unidos. Esa fue la narrativa inicial. Proteger la seguridad nacional, porque Irán era un elemento de alta peligrosidad, la República Islámica, para los intereses de los Estados Unidos. Lo otro fundamental que naturalmente los medios afines a Israel han tratado de dinamitar esa posición de este señor, lo que él dice, que esta guerra fue arrastrada por esa narrativa que fue dimensionada
por el lobby israelí en los Estados Unidos. Y ya sabemos lo que significa el lobby israelí, a otros le llaman lobby sionista, en el poder que tiene internamente en los Estados Unidos. Controlan medios de comunicación bastante efectivos, montando narrativas, y de los medios de producción ni se diga. Y la conexión política al más elevado nivel siempre ha estado en primer plano en la relación entre los Estados Unidos e Israel. Y los propios funcionarios, tres funcionarios importantes. El secretario de Defensa, que ahora le llaman secretario de Guerra, el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los tres dijeron, después trataron de recogerlo, que ellos entraron a la guerra porque Israel iba a atacar, ellos atacaron, porque ya tenían la información de que era inminente el ataque de Israel el día sábado 28 de febrero, que ellos decidieron el jueves en la noche lanzar el ataque para que Israel no se le fuera adelante. Después dijeron que no, que fue una mala interpretación, pero los periodistas le preguntaron a Marco Rubio, entonces Estados Unidos estaba actuando como parte secundaria. No, eso no es lo que queremos decir. Lo refiere el señor renunciante en el día de ayer, que Estados Unidos fue arrastrado por la narrativa del lobby israelí en los Estados Unidos. Wow. Mire, yo no quiero cargarle mucho el dado a Israel. Israel es un estado que prácticamente tiene, bueno, ya había mejorado sus relaciones bilaterales con la mayoría de los países árabes. El único enclave importante, el único enemigo importante que se mantiene en esa zona contra Israel es Irán. Irán públicamente había amenazado con destruir al Estado judío. Y eso inevitablemente colocó al Estado judío en una posición de guardia, en una posición de defensa. Entonces hay que entender la actitud de Israel en esa zona. El 7 de octubre del 2022, ¿verdad? 2022 o 2023, Hamás atacó sorpresivamente a Israel. El 23. Israel tuvo que desplegar una ofensiva para responder a ese ataque totalmente inexplicable de Hamás contra Israel. Entonces Israel ha tenido que estar a la vanguardia siempre en términos de mantener su ofensiva alerta. Está rodeado de enemigos. Y esa es la situación que enfrenta Israel. Es la verdad, decir, está rodeado de enemigos. Tiene que reaccionar y tiene de alguna manera que evitar, cuando tiene informaciones puntuales de que se está planificando un ataque en su contra. Entonces Israel teme mucho al desarrollo de un arma nuclear por parte de Israel, por parte de Irán, porque el único objetivo que tiene Irán en la región es destruir a Israel. Y por eso uno entiende la actitud de Israel frente a Irán. Solamente quería decir eso. Puntualmente, Benjamín Netanyahu cuando joven, entre las funciones que desempeñó fue embajador de Israel ante Naciones Unidas. Wow. Sí. Está formado en los Estados Unidos. Aprendió mucho. No, estudió sociología y arquitectura en los Estados Unidos. Porque la familia de Benjamín Netanyahu, que es un apellido inventado, ese apellido no existía, ellos se lo pusieron, el abuelo y el viejo, el abuelo y el papá, se pusieron el papá fue, no, el abuelo, era otro apellido. Se pusieron Netanyahu porque hay una conexión entre ese nombre, una etimología divina ahí con Dios. Siempre están cogiendo a Dios de excusa para cualquier maldad. Entonces se crearon el apellido. Él era embajador de Israel en Naciones Unidas, bastante joven, y buen mozo que era. Sí. Por lo menos tiene algo de tu favor. No, además inteligente, bien formado. Y buena gente. No, es un puta, qué buena gente.
Ah, no. En un discurso en Naciones Unidas, dijo que era inminente, estamos hablando de hace 32 años, que era inminente que Irán desarrollara una bomba nuclear. Para esa fecha, esa narrativa comenzó ahí. Y la ha repetido. Pero es verdad que Irán ha estado en eso. Pero cuando es inminente que nosotros a las 8:52 terminemos el programa, es inminente. Bueno, pero está bien. Pero La palabra inminente. hizo una alerta que a través del tiempo se ha cumplido. Pero cuando, ¿dónde está la norma? Sigamos el Bueno, tema. no lo han dejado realmente desarrollar. Sigamos el No tema. lo han dejado después de la pausa. No lo han dejado Si hubiera estado en desarrollar eso, lo hubiera conseguido. No lo han desarrollado eso, pero evidentemente que los intentos han estado. Bien, seguimos después de la pausa. Interesantísimos los temas sobre Medio Oriente. Interesantísimos y tristes. Pausa.